Hemos reseñado cómo las startups de la región siguen creciendo sus ingresos, incluso a tasas del 90% anualmente, pero su financiación ha retrocedido a niveles del 51%, por lo que se están concentrando en generar eficiencias para llegar al punto de equilibrio. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial, finalizaremos el análisis del LATAM Digital Report Startup Study, donde McKinsey encuestó a 200 empresas de la región, entrevistó a 30 líderes, 300 empleados y 300 estudiantes para entender el contexto en el cual se encuentran las startups, esta vez analizando cómo está su cultura. McKinsey clasifica a las startups en 4 tipos de clúster dependiendo de su relación de crecimiento de ingresos y de generación de utilidades. Por ejemplo, si una startup no está generando utilidades, es decir, que genera pérdidas y su tasa de crecimiento es bastante baja, la denomina como un embrión. Es decir, que probablemente es una startup que está en una etapa bastante temprana de su vida. En nuestra región, el 34% de las startups tienen esta característica. De otro lado, si es una startup que igual no está generando utilidades, está generando pérdida, pero su tasa de crecimiento en ingresos es bastante alta, más del 50% entre el 2020 y el 2022, la denomina una gran Gatsby. Haciendo alusión a ese personaje que creó Scott Fitzgerald por allá en los 20, que denominaba un rol que tenía mucha personalidad, que tenía una alta capacidad de brillantez y que iba a hacer todo lo posible por poder resaltar. Digamos que una startup que crece muy rápido pero no genera utilidades es como una estrella que posiblemente puede apagarse. En nuestra región la mayor parte de las startups están en ese lugar, el 35% son gran Gatsby. Ahora bien, si la startup genera utilidades pero su tasa de crecimiento es baja, la denomina una Peter Pan, haciendo alusión al personaje que creó el escocés James Matthew, que era esa persona que nunca quería crecer, que siempre quería ser un niño. Y si se da la combinación de generación de utilidades y altas tasas de crecimiento, pues estamos frente a una rockstar. En nuestra región, el 12% son Peter Pan y el 19% son rockstar. Ahora bien, independiente si es una gran Gatsby, si es un embrión, si es una Peter Pan o si es una rockstar, como levantar capital se ha vuelto un reto tan fuerte en la actualidad, la mayoría de las startups se están concentrando en generar eficiencias. Estamos hablando que el 52% está buscando eficiencias en su CAC, ese es el costo de adquisición del cliente, haciendo eficiencias en su proceso de ventas. Más o menos un 49% se está concentrando en las eficiencias en los procesos en tecnología y lastimosamente un 40% han entrado en un proceso de despido de personas. Cuando se generan despidos se toca inmediatamente el tema de cultura. Y es bastante complejo porque cuando uno mira el frente cultural, estamos hablando que en nuestra región más o menos el 25% de las personas que están al interior de una startup están considerando retirarse de esa compañía entre los próximos 3 a 6 meses. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos hablando también de unos retos para estas compañías en el atraer y el mantener el personal. Más o menos en los datos de McKinsey se encuentra que los roles más difíciles de retener y atraer cuando se encuesta a las startups, el 74% coincide que son los roles de tecnología, un 31% coincide que son los roles de estrategia, un 20% que tiene que ver con los roles de administración. Y luego cuando les pregunto a los empleados de las razones de retirarse de la startup y buscar otra opción de trabajo, el 56% lo hace por el salario. El 40% lo hace buscando beneficios complementarios. Un 37% habla de un mejor crecimiento profesional, un 26% aboga por tener un trabajo flexible y un 25% buscando un lugar donde tengan menos horas de trabajo. Todo esto entonces nos pega en el frente de la cultura. Y es que en el tema cultural encontramos visiones diferentes entre los fundadores, los empleados y los estudiantes. Por ejemplo, cuando se le preguntan a estas personas que están al interior de una startup cuáles son sus razones para trabajar en esa compañía, te vas a los fundadores y la mayoría coinciden que las principales razones para estar al interior de la misma es la oportunidad de aprender, la cultura que se genera en la misma, el crecimiento profesional rápido. Para ellos no es tan valioso elementos, por ejemplo, asociados al relacionamiento, no es tan valioso el tema asociado al salario y la posibilidad de tener más acciones, pues ya son accionistas. De otro lado, cuando te vas a los empleados y les preguntas esas razones de trabajar en una startup,
tiene un valor importante sobre la oportunidad de aprendizaje, pero de ahí lo que más valora tiene que ver con el salario y con que sea un lugar que puedan crecer profesionalmente muy rápidamente. Cuando te vas a los estudiantes, que serán esos empleados potenciales, quienes quieren trabajar en una startup, dicen que se ven en ese lugar también por las oportunidades de aprendizaje, pero también por el salario y por el crecimiento profesional rápido. De hecho, empleados y estudiantes, de los elementos que menos valoran es lo que tiene que ver con la cultura y con el propósito. Entonces encuentras una visión muy diferente entre los fundadores porque consideran que trabajar en una startup es importante por la cultura y por el propósito, pero para los empleados y los estudiantes eso no es lo más relevante es el salario y que puedan crecer profesionalmente rápidamente. Bueno, de esta manera concluimos esta miniserie de los 3 capítulos para poder entender un mapa sectorial de las startups en nuestra región. Ahora, cuando tú lo ves de forma global y haces una reflexión de los últimos años, pues encuentras que entre 1995 y el 2005 surgieron startups bastante brillantes como Google, como Facebook, como YouTube. Te vas unos años posteriores y encuentras la creación de Airbnb, la creación de Uber, la creación de Slack. Ahora, ¿cuáles serán esas startups brillantes que seguirán surgiendo en el mercado? En el próximo episodio de los podcasts de Sectorial, hablaremos de la democracia en Colombia a partir de las conclusiones y análisis del Congreso Empresarial que organizó la ANDI en 2023.